Bueno, primero damos gracias a Dios por estar juntos otra vez. A veces las cosas no nos salen muchas veces como nosotros deseamos, pero en todo tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Si todo dependiera de nosotros y de lo que nosotros hacemos, yo creo que no lograríamos nada. Tenemos que depender del Espíritu Santo y de las promesas que el Señor nos hizo a nosotros con respecto a su obra. Yo me considero dichoso, afortunado, bendecido, porque Él me escogió para servirle a Él. Estoy bien seguro de mi llamamiento, estoy seguro de las promesas que Él me hizo, y aquí estoy confiando en la gracia y en la misericordia de Dios. No en mi capacidad, no en mis habilidades, ni en ninguna otra cosa, sino en el llamado del Señor. Amén. El tema que voy a tocar, o que me toca tocar, es la comunicación, y lo voy a llevar a cabo desde una perspectiva un poco diferente a la que quizás algunos están acostumbrados a oírlo. Hoy quiero mencionar o quiero hablar acerca de la comunicación efectiva, cómo ser comunicadores efectivos, eficaces. Desde el principio, la comunicación es la expresión de un pensamiento, una intención, en voz alta o en escrito, ¿verdad? A otra persona o a muchas personas, pero no se completa con solo creer que uno ha comunicado, que uno ha dicho lo que el otro está entendiendo, porque a veces uno dice una cosa y hay personas que entienden otra. Es esta cuestión que se aflojó. Me ha pasado a mí, particularmente con mi esposa. Estoy pensando algo y hago un gesto o digo una expresión y yo creo que ella me entendió. Y yo creo que le comuniqué y realmente no. Y ella me hace 20,000 preguntas y le digo, pero ¿qué es que no entiende usted? Sí, pero es que... Y ahí vamos, ¿verdad? Después de un rato ya yo sé que yo no puedo discutir o pelear con ella porque el Señor no me lo permite. Ella siempre sale ganando. Entonces tengo que pararme y decirle a ella, bueno, tal y tal y tal cosa. Pero comunicación no es solo hablar, sino que el otro nos entienda lo que estamos diciendo. Sencillo. Si usted quiere ser buen comunicador, asegúrese que escoge las palabras adecuadas para decirla, el tono adecuado para decirlo, un pensamiento adecuado para una intención adecuada para decirlo, y esté bien seguro que la otra persona le esté escuchando a usted, no solo lo que usted dice, sino también sintiendo el corazón suyo, la intención suya y esas cosas que a veces no tomamos en cuenta. Vamos a enfocarlo desde esa perspectiva entonces, y después vamos a abrir para preguntas y doña Alice se las va a contestar todas. En Mateo 5, 13, 15, dice así, pareciera que no tiene nada que ver con comunicación, pero sí. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Un día nosotros ministramos sobre esto, ¿verdad? Pero desde otra perspectiva. Y luego el Señor, en la misma pensamiento, en la misma condición que Él quería que los oyentes supieran, dicen, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre
delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nunca se me había ocurrido a mí relacionar estas escrituras con la comunicación, pero por lo menos esta mañana, ¿verdad?, el Señor me ha puesto esto en el corazón. Hay dos clases de comunicación. Una que es activa y voluntaria, es decir, a propósito. Tenemos algo que decir, lo preparamos, lo decimos, y es, bueno, un ejercicio activo, voluntario, y lo estamos haciendo con un propósito. Hay dos formas o dos objetivos en la comunicación. Una es discusión de un tema. Uno tiene una forma de pensar, otro tiene otra forma de pensar, y juntos vamos elaborando lo que podríamos llamar un cuerpo de conocimiento que al final de la discusión se puede aceptar como lo que el tema quiere decir. Luego hay otra clase de comunicación que es la persuasiva. Hay gente que es muy capaz en cuanto a estas cosas. Son muy persuasivos. Tienen elementos que cambian el pensamiento de otras personas. Saben algo y cuando lo comunican, lo que quieren es persuadir a la otra gente de lo que ellos están diciendo. Los anuncios, los comerciales, por ejemplo, tienen esta idea de persuasión, de que tal vez usted ni siquiera está pensando en comprar churros, ¿verdad? Y de pronto viene el comercial sobre los churros, usted lo ve pasar en la tele y de pronto se le antoja comprar churros. Esa es una comunicación persuasiva. El Evangelio es una comunicación persuasiva. Gente que no está pensando en el Señor, gente que no está pensando en las cosas de Dios, y Dios pone en el corazón un pensamiento para que usted le diga a otra persona. Y la idea es persuadir a aquella persona de su necesidad del Señor Jesucristo. Este es en el ambiente nuestro, ¿verdad? Estamos tomando algo que los que hacen comerciales tienen muy presentes, pero que nosotros también tenemos que tener presente. Y es que el Espíritu Santo lo que quiere es persuadir a la otra persona de su necesidad de Cristo, abra su corazón y pueda la persona predicarle el Evangelio. Pues esta es otra de las formas de comunicación. La otra forma de comunicación es la que usa muchas veces la Escritura, que son las promesas. Dios tiene innumerables promesas en la palabra de Dios, pero las dice de una forma tan tremenda, casi que como que uno lee una promesa e inmediatamente la quiere. Es una promesa que Dios está dispuesto a darnos a nosotros si la contemplamos, si la recibimos, si sabemos que Dios quiere darnos y sabemos que es para el beneficio nuestro, las promesas en la palabra de Dios. Pero en el lado negativo está el otro estilo de comunicación, que es la amenaza, ¿verdad? Con palabras amenazadoras. Bueno, si vos no haces esto y esto, yo voy a hacer esto y esto y aquello. Y ya amenazamos. Desde luego que ningún cristiano es así, ¿verdad? Bueno, lo digo casi que mintiendo, pero hay amenazas, ¿verdad? Que hay comunicación que son amenazadoras. Lo vemos en los regímenes totalitarios, lo vemos en el señor Trump, ¿verdad? Que lastimosamente, a pesar de tener características y cualidades muy buenas, esta no es una de las de ellas. Y hace más daño, ¿verdad?, con lo que él amenaza que con las cosas positivas que él está haciendo. Ahora, esta es la comunicación consciente. Usted se prepara para decir algo y se prepara o para discutir, para persuadir, para prometer algo o para amenazar.
si no hace lo que esta persona está entendiendo. Pero también, y ahí es donde se relacionan estos dos versículos de la Biblia, con respecto a la luz, a la sal y a la luz, y que es la comunicación inconsciente, lo que usted comunica sin darse cuenta, lo que usted dice sin abrir la boca, lo que usted expresa con los ojos, con los ademanes, con el tono de voz. Todo eso es comunicación, una consciente que usted sabe lo que está diciendo o lo que quiere lograr, y hay otra que usted ni siquiera se está dando cuenta porque es parte de su personalidad, y tenemos que tener cuidado también cuando estamos hablando con respecto a la comunicación, en la iglesia particularmente, y en lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Ahora, siempre algo en nosotros va a motivar a otros. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratarnos, nuestra humildad cuando nos equivocamos, la humildad o defensa, todas estas cosas van a motivar a otros. Y lo que queremos en el reino de Dios es motivarlos a levantar los ojos al cielo, al Señor, para que ellos reciban de Él. Aunque nos use a nosotros como individuos, como personas, que nosotros motivemos a otros a buscar al Señor, a buscar lo mejor de Dios. Y no es solo con palabras, porque ese era el problema que se encontró el Señor Jesús cuando Él vino a este mundo. El Señor Jesús vio, ¿verdad?, que ya los judíos tenían todo un legado, ¿verdad?, de leyes que habían recibido de Dios, y la ley es buena, la ley Dios la dio para el beneficio del hombre, pero se convirtieron en expertos de la ley, ¿verdad? Pero lo que comunicaban era totalmente contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios había puesto en el corazón de ellos. Motiva a otros, y algo en otros nos motiva a nosotros también. Yo, por ejemplo, tengo mi mentor, mi pastor, que es el hermano Charles Simpson, y hemos estado relacionados desde el año 1961, 62, cuando llegué yo a Mobile y lo conocí a él. No fui parte de la iglesia hasta el año 65, creo, ¿verdad? Más o menos por ahí, 64. Pero todos estos años hemos estado relacionados juntos, y él me motiva. No tiene que decir palabras, él me motiva con su actitud. No me considera a mí inferior a él, nunca lo ha hecho. Siempre me ha tratado como que si yo estuviera a su nivel. Dios mío, ¿verdad? Y eso me motiva a mí a ser como él. No he alcanzado eso todavía, ¿verdad?, porque mi carne todavía se defiende o intenta defenderse, pero eso es comunicación también. Y la comunicación inconsciente a veces es más poderosa que la comunicación consciente, porque estamos influenciando, estamos diciéndole a la gente: mire, así es el Señor, así es como Dios es, así es como el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que es nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra forma inconsciente, motivamos a otros. Otros, con su manera de ser, con su manera inconsciente, nos motivan a nosotros. Esta es la inconsciente, la comunicación inconsciente, que también tenemos que tomar en cuenta. Una es estudiada y estructurada. La gente estudia para estas cosas. Hay gente que se estudia comunicación, ¿verdad? Y aprende todo lo que son las reglas gramaticales, que tenés que usar el gerundio, el pluscuamperfecto y yo qué sé, cosas más extrañas ahí. Una es estudiada y es estructurada. La comunicación estudiada y estructurada es buena, porque si queremos ser buenos comunicadores tenemos que saber
las reglas de la comunicación, el porqué de la comunicación y el cómo de la comunicación. Tenemos que aprender esas reglas. Por ejemplo, a mí, mi hija me dice que mis sermones son muy largos y es que ella no me oyó en mis tiempos de apogeo cuando era 1:30 y 2 horas a veces, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Pues ahora estamos bajando el tiempo y el tono y todas las cosas, de manera que pues estamos aprendiendo algo. Pero no es estudiada, es estructurada. A mí me gustan los bosquejos. No me ciño a los bosquejos muchas veces porque a veces lo que yo estoy pensando en lo natural no es lo que me está viniendo en el espíritu. Y yo prefiero expresar lo que el Señor me está diciendo en el momento que lo que yo he preparado. De manera que a veces no termino los sermones, apenas entro en la introducción y el resto pues se quedó por ahí, pero después lo uso en otro sermón y está bien, ¿verdad? Ahí tengo un montón de sermones preparados a la mitad de palo. Pero esta estructuración es buena, que la sepamos nosotros y que aprendamos las reglas y aprendamos algo de gramática, ¿verdad? Tienen la misma formación suya o no tienen formación, tenemos que bajarnos al nivel de estas personas para poder recibir de ellos. Ahora, si todos estamos al mismo nivel todo el tiempo no hay problema, pero cuando hay diferencias así como esta, entonces sí tenemos problemas. Bueno, una es estudiada y estructurada, la otra fluye de la vida que tenemos aquí adentro, que no se puede esconder. Hay una vida que Dios ha puesto en nosotros, o no la hay, una de las dos, y de ahí fluye muchas cosas que nosotros no hemos estructurado, no hemos pensado anteriormente y por lo tanto la palabra de Dios está activa ahí. ¿De dónde fluye? Bueno, fluye del Señor, pero yo no puedo decir que siempre que yo me paro delante de la gente estoy hablando por el Señor. Sería una mentira, ¿verdad? Decir eso. Hay veces que soy yo. Yo reconozco y yo sé cuándo es el Señor y cuándo soy yo. Pero a veces el Señor ha puesto algo en mi corazón para decir y tal vez ya Él me lo puso ahí y yo lo puedo decir. Otras veces no. Pero fluye del carácter y de la conducta que hemos aprendido de Dios. No siempre se me tienen que parar los pelos de punta para decir la verdad que Dios puso en mi corazón. No siempre, ¿verdad? Tengo que gritar o ser expresivo para decir una verdad que ya Dios me ha enseñado a mí. Ahora es mejor cuando el Espíritu Santo es el que nos toma y el que habla a través de nosotros, pero no conozco a nadie todavía que sea así 100%. Siempre viene mezclado. A veces, aún cuando viene la unción, viene mezclado con algo de Dios y con algo de nosotros. Por eso es que la Biblia dice, retened lo bueno y ¿qué? Desechar lo malo. Eso es lo que tenemos que aprender en la comunicación. Retener lo que es de Dios y rechazar lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la comunicación inconsciente delata nuestro carácter. Somos responsables de su efecto en el mundo, porque podemos hacer dos cosas, o envenenar o sencillamente sanar. Con nuestras palabras, dice la Biblia, que las palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Podemos hablar vida o podemos hablar muerte, qué tremendo. Para mí eso es una gran responsabilidad. Si yo tengo que hablar vida todo el tiempo, yo no sé cuánta gente yo he matado con mis palabras. Dios mío, ¿verdad? Y yo creo que hay un rótulo por ahí en el espíritu cuando dice se busca y ahí está mi rostro, ¿verdad? Porque quién sabe cuántos me he desbaratado con mis palabras. Pero es la realidad, hermano. Estamos hablando de comunicar, no solo en el sentido común de las cosas, sino como el Señor nos está enseñando a nosotros. Y somos responsables del efecto que tienen nuestras palabras en otras personas. Somos responsables. Ahora, cuando uno no se da cuenta de que es responsable de sus palabras, dice lo que se le sube a la cabeza.
lo primero que está en la lengua. Dice, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Yo no tengo nada en la punta de la lengua, ¿verdad? A veces lo que me sale es la realidad de lo que yo soy. Pero Dios mío, ¿verdad? Un día vamos a tener que, dice la Biblia, vamos a tener que dar cuentas de toda palabra ociosa que hemos hablado. ¿Cuánta palabra ociosa hemos hablado? Pero sirve para hacer bien o para hacer mal, una de las dos. Y muchas veces estas expresiones que no meditamos y no pensamos antes de decirlas, salen en todas direcciones, pero dice la Biblia que un día daremos comunicación de eso. Otro punto que necesitamos mencionar es que muchas veces la comunicación inconsciente puede pasar desapercibida para el mundo, para otras personas, pero para Dios no. Dios nos está oyendo, Dios sabe, ¿verdad?, cuáles son las palabras de Él o que reflejan su carácter, cuáles son las nuestras y cuáles reflejan nuestra carne. La historia del mundo es sobre lo que se hizo a propósito. Cuando uno lee historia o lee historia bíblica, lo que estamos leyendo son las cosas que se hicieron a propósito. Muy rara vez usted va a encontrar en un libro que dice, bueno, y la intención de fulano fue tal cosa, y la intención de Hitler fue esto, aunque ya sabemos, el hombre era un endemoniado que era movido por espíritus inmundos. Es como... bueno, vamos a dejar eso para otra cosa. La Biblia llama a la vida de un buen hombre una luz o sal. La naturaleza de la luz es brillar espontáneamente y en todas direcciones, no solo escogiendo a una persona, sino en todas direcciones. Te enciende la luz, ¿verdad? Menos que sea un foco. La Biblia nos dice, ¿verdad?, vosotros sois el foco de la tierra, ¿verdad? Dice, sois la luz del mundo. Y eso significa que es en todas direcciones. Ahora, a veces nos pulimos cuando le hablamos a ciertas personas. Yo recuerdo cuando el hermano Simpson venía, ¿verdad?, a visitarnos a nosotros. Ay, Dios mío, volvíamos la casa al revés. Pintábamos todo lo que tenía que ser pintado, limpiaba. Doña Anís estaba preocupada por esto, por aquello, por el otro, ¿a dónde lo vamos a poner? Siempre lo poníamos en nuestro dormitorio y nosotros nos íbamos a dormir con alguno de los chiquillos por ahí, ¿verdad? Y la realidad es que sí, era para nosotros una persona importante y queríamos tratarlo bien y hacemos todo lo posible. No es que una hora antes, medio barríamos las telarañas y bueno, métase ahí, ¿verdad? Y acomódese como pueda, ¿no? Era especial. A veces somos así cuando estamos comunicando con ciertas personas. Tenemos extremo cuidado de hablarles. Tenemos una forma de decirle muy dulce, pero cuando vamos a la casa y estamos tratando con la señora, y ahí la tratamos conchamente, ¿verdad?, para decirlo a lo tico. No la tratamos bien, ¿verdad? No es, y a mí me pasa, a veces yo estoy impaciente. Uno de mis, bueno, estoy haciendo confesión personal hoy, ¿verdad? Pero una de mis partes del carácter que es difícil es la impaciencia, ¿verdad? Cuando ya yo sé por dónde va la gente, ya yo sé, ¿verdad?, qué es la situación, y digo, bueno, apúrese. Dígamelo, pero termíneme de decir. Y tenemos que tener eso, cuidado también, porque a veces creemos saber y no sabemos lo que la persona nos va a decir, como me ha pasado muchas veces con doña Alice, ¿verdad? Y el Señor la protege a ella, ¿verdad? Porque
No solo me convence a mí, ¿verdad?, de que no hice lo correcto al tratar de apresurarla, sino que algo me pasa a mí para demostrármelo, ¿verdad? No solo que me lo dice, sino que me lo demuestra, que yo estoy mal y ella está bien, ¿verdad? Y entonces que uno agacha la cabeza, ¿verdad?, pide perdón y le dice al Señor, ¿verdad?, que le ayude a uno a ser paciente. Pero hay que ejercer un cierto control, ¿verdad?, con las cosas que el Señor nos está diciendo a nosotros o lo que estamos pensando. Pero la manera de ser nuestra y la manera de comunicar que Dios quiere es como la luz. Es el ejemplo que Él usa en este pasaje que leímos. Es como luz. ¿Cómo es la luz? Cuando usted la enciende, ¿brilla qué? Usted tiene que decirle, ahora, brille. No, espontáneamente, si todos los sistemas están funcionando bien, te enciende el switch y la luz se enciende. Y se ilumina todo aquel lugar. Y no solo en una dirección, sino en todas las direcciones. No es solo a unas ciertas personas que nosotros vamos a tratar de esta manera, sino a todos. Aún aquellos que no conocen al Señor, con más razón, aquellos que no conocen al Señor, necesitamos comunicar lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces brilla espontáneamente y en todas direcciones. Comunicamos lo que Dios ha puesto en nosotros espontáneamente y en todas direcciones. Y los rayos de la luz penetran las tinieblas. A veces llegamos a una persona que no conoce al Señor, no, este está cerrado. Y de una vez, y no les hablamos. Pero si somos luz, la luz va a disipar las tinieblas. Usted cree que no hizo nada, pero la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Dice que discierne los pensamientos de las intenciones, divide los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Tenemos que hablar la palabra de Dios, brillar, comunicar la palabra de Dios, la luz, y la palabra se encargará de penetrar hasta lo más profundo de la oscuridad de aquella persona. De manera que nunca, ¿verdad?, dejemos de ministrarle o de testificarle a alguien sencillamente porque es duro, porque está cerrado, porque aquello que lo otro. A nosotros no nos corresponde juzgar eso, solamente al Señor. Lo que nos corresponde es comunicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ciertamente, a veces nosotros damos más atención a un terremoto, a un huracán, que a la luz, ¿verdad? Si encendemos la luz, mira, otra vez la luz, ya, todos los días se enciende, ¿verdad? Solamente cuando la apagan, ¿verdad? Y usted está en media preparación del almuerzo, ¿verdad? Y su esposo está por llegar y no hay comida, y usted sabe el carácter que tiene su esposo y todas esas cuestiones, y entonces sí, ahí usted pone atención a la luz. Pero si fuera un huracán, Dios mío, nadie tiene que decirle, ¿verdad? Entonces hay gente que comunica como un huracán para que le pongan atención. Hay gente que comunica como un terremoto para que le pongan atención, pero lo que Dios quiere es que comuniquemos como luz, que se encienda y que brille y que el carácter de Dios y lo que Dios ha formado en nosotros reluzca, salga adelante. Bueno, gloria a Dios por todas estas cosas. Por eso es que el cristiano es la luz del mundo. Y sin luz el mundo es un caos y es confusión. Cuando vino, ¿verdad?, el Señor a hacer este mundo, lo encontró en caos y en confusión. Y el primero que hace, la luz. Sea la luz. Pero una de las primeras cosas que el Señor hizo, si no la primera, ¿verdad? Y ahí está. Ahora veamos un poquito más acerca de este tema de la comunicación.
dos formas efectivas de comunicación, o dos formas de comunicación efectiva, como quieran decirlo. La expresión voluntaria por palabras y expresión, lo que decimos, lo que hablamos, y esta inconsciente silenciosa. Tiene que ver con el modo de decirlo, con la manera que ya mencionamos también. Pero a lo que me estoy refiriendo en esta sección es la manera de recibir comunicación de otros también. Porque comunicación, como dijimos, no es solamente lanzar el pensamiento, lanzar las ideas, sino ver que las otras personas las reciban. Del otro lado, hay también dos entradas de las impresiones que recibimos cuando se nos comunica algo. Una es el oído, ¿verdad? Para la recepción de palabras. Tenemos que tener un oído atento. La responsabilidad no es solamente del que está hablando, del que está diciendo, ahora la responsabilidad es de aquel que está escuchando. Y tenemos que tener un oído atento. Hay problema, ¿verdad?, muchas veces en este sentido, porque una persona está hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa. A veces me ha pasado, ¿verdad?, no muchas veces. La mayoría de las veces cuando estoy en la iglesia, yo soy el que predica, pero cuando me toca sentarme, se me viene un montón de pensamientos, Henry, que yo no tenía en mente, ¿verdad? Y pierdo lo que Dios quiere decirme a mí. No estoy atento, oigo el celular vibrar, ¿verdad? Porque yo sé que todos los apagamos cuando entramos a la iglesia, pero lo sentimos vibrar y entonces ahí andamos, ¿verdad? Y salimos para ver y nos perdemos lo que Dios quiere decirnos. El otro lado de la comunicación es el que está oyendo, el que está percibiendo o el que está leyendo, ¿verdad? Uno es el oído para la recepción de las palabras. Muchas veces la reacción que nosotros tenemos cuando oímos algo es incorrecta porque hemos captado solamente parte de lo que la persona dijo total y por estar distraídos. Y entonces tenemos que tener cuidado. La otra cosa, aparte de los oídos, son los ojos. El contacto más grande o los dos contactos más eficaces, efectivos en la comunicación son los ojos, y son los oídos y son los ojos. Tenemos que estar viendo, atentos a la forma de los estímulos externos de la persona, si hay interés, si hay cuidado. Si a usted no le importa una situación o una persona, su expresión va a ser diferente que si usted tiene amor, tiene cariño, tiene deseo de comunicar algo de Dios. La forma externa tiene mucho que ver. Los artistas trabajan mucho en esto, ¿verdad? Ellos tienen que hacer cosas y decir cosas que no están sintiendo en su corazón, que no son automáticas, sino que son aprendidas. Ahora, yo no estoy diciendo que hagamos eso, sino que en realidad nosotros primero, al comunicar, tengamos una buena intención de lo que queremos decir, estemos claros en lo que vamos a decir, para que la expresión que sale de nosotros sea oída y sea vista por aquellas personas de una manera que surte efecto las palabras que estamos diciendo. Esta es comunicación también, no solamente el oír, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que vienen cuando vemos la expresión de las personas. Cuando uno ve el ministerio del Señor Jesucristo, no solo ve palabras, ve acciones, ve actos, ve compasión. Pasa por donde está un ciego y el ciego le
pide que si quiere ser sanado, que quiere ser sanado, y el Señor dice quiero, y lo sana. Había algo en el Señor que expresaba confianza en lo que Él decía. Igualmente tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Un problema que tenemos es que siempre nos estamos defendiendo. Si una persona nos mira raro, entonces nos dice, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me...? Y ya está, ya se armó la camorra. No se deje engañar por el enemigo cuando esto suceda. Pues hay muchas veces que la gente va a venir donde usted no lo va a comprender. ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué me dice usted estas cosas? ¿Acaso a mí me interesa? Y a la larga los está necesitando más. Y nosotros, ¿y usted quién cree que se cree? ¿Usted qué es? No sabe con quién está hablando, con fulanito de tal, el tal por cual. Yo qué sé. Bueno, miradas, tonos, modos, comportamiento general. Hay cosas, ¿verdad? A veces, ya volviéndonos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos jalando, ¿verdad? Había una comunicación tácita entre doña Alice y yo, ¿verdad? Y algunas veces ella trabajaba en la misma oficina donde trabajaba. Es más, yo le di trabajo a ella y todavía le estoy dando trabajo. Pero no tenía que decirle muchas cosas porque estábamos en medio de la oficina, y tampoco podía expresarle de otras formas ahí, pero habían algunas cositas, ¿verdad?, que sí estaban disponibles para nosotros para comunicar algo hacia ella y ella hacia uno. Ahí fue donde rápidamente nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que había un sentimiento mutuo entre los dos, y aquí estamos con el mismo sentimiento mutuo, ¿verdad? Pero hay expresiones, hay miradas, hay tonos, hay modos, hay comportamiento general que comunica. Hay algo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se acerca, yo me acercaba a ella y de pronto el corazón comenzaba a latirme rapidillo, ¿verdad? Y ella confiesa lo mismo. Esa es una comunicación, se está comunicando. Y en el Evangelio también hay personas que están esperando que alguien venga y les dé el mensaje. Y cuando una persona habla, algo sienten ellos. No saben describirlo, no saben determinar qué es lo que está pasando, pero sienten algo porque usted está comunicando algo sin decir palabras. Es como dice el salmista, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no hay palabra dicha, no se dice palabra, pero están comunicando lo que el Señor está diciéndole a toda la creación, a todos nosotros, que Él es un Dios grande, poderoso y criador. Igualmente con nosotros no tenemos solo que decir palabra o hacer gestos. De alguna manera la vida del Señor comunica vida a otras personas, y eso es lo que es esencial en nosotros. Ya estoy llegando a mi punto, ¿verdad? Ok. Ay, Dios mío. Determine tener un carácter que comunique luz. El cristiano es luz, no un relámpago. ¿Sabe cómo es un relámpago? Fuertísimo, enceguecedor por un instante y después nada. Así son los relámpagos. La Biblia no dice vosotros sois el relámpago de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que no es solo espontáneamente, no de vez en cuando, no cuando, ¿verdad?, estemos de buen humor, no, un montón de cosas que podríamos decir. Somos una luz. Para poder comunicar lo que Dios quiere que comuniquemos, tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Yo todavía no he aprendido a caminar 100% en el Espíritu. Yo no sé de ustedes. Pueden ver mis pies sobre la tierra.
persona común y corriente. Pero yo pido al Señor, como yo sé que ustedes también, que nos abra y que nos haga más sensibles, sensitivos al Espíritu Santo. Que cuando vemos una situación, el Espíritu Santo nos hable. Hay personas a quienes yo no he estado pensando de ninguna manera en las cosas de Dios y siento algo hacia aquella persona. Es el Espíritu de Dios. Y me dice, háblele. ¿Pero qué le voy a hablar, Señor? Háblele. Y abre uno la boca y de pronto salen palabras de vida eterna. Y la persona las recibe. Esa es comunicación por el Espíritu. Pero determinemos, ¿verdad?, que vamos a comunicar luz y que vamos a abrirnos al Espíritu Santo para que Él nos haga a nosotros instrumentos en sus manos. La otra cosa, determine no dejarse influenciar por el mundo, por la carne. Nuestra luz junta en este mundo como cuerpo de Cristo, como iglesia, es más efectiva que una sola palabra, ¿verdad?, de este mundo que pueda afectarnos a nosotros. La influencia de todos juntos es mayor sobre los que oyen por primera vez. Es decir, si usted vive una vida como el Señor quiere que la viva, y usted anuncia la palabra de Dios a alguien y aquella persona oye y ve a otras personas viviendo lo que otra persona está diciendo, tiene mucho efecto. Voy a parar ahí, Roland, porque yo creo que ya es el tiempo y damos oportunidad. La gente nueva que llega a un grupo, muchas veces al comunicarles, presentarles el mensaje, y yo tuve una experiencia una vez en la cárcel, no era que estaba encarcelado, ¿no? Pero fuimos a San Sebastián y había un señor que lo tenía en una celda de máxima seguridad. Y entonces yo me acerqué a él como para hablar con él y dije lo más tonto que me había dicho. Yo, para tratar de entablar una relación con él, le pregunté, ¿verdad que no es bonito estar ahí? Y me dice él, venga, dice, y métase aquí para que vea, me dice. Y yo, ¿qué metí de pata? O sea, no supe comunicarme, ¿verdad? Y claro, tuve pues que pedirle perdón y tratar de ablandar. Yo creo que muchas veces, en un momento dado, pues, podemos tener contacto con una persona nueva que no conoce nada, y uno agradece tanto, ¿verdad?, el momento cuando le presentan a uno el Evangelio de una forma que no lo ponen a uno, como en ese caso, ¿verdad?, también lo enojan, sino que lo ponen a uno a meditar. Yo recuerdo, creo que todos hemos pasado por eso, de que alguien nos ha dicho, nos ha comunicado el Evangelio y nos ha abierto la puerta para que uno responda, ¿verdad? Y yo agradezco eso porque cuando yo me convertí así fue, estábamos en un grupo pequeño y el hermano compartió y después él me hizo la invitación y yo no tuve más que decir que sí, ¿verdad? Entonces tal vez que pudiéramos comentar algo, don Hugo, ¿verdad?, algunas pautas, digamos, o formas sabias cuando estamos, porque entre nosotros no hay problema. Si yo meto las de andar con algunos de ustedes, como ya los conocemos, eso se arregla. Pero lo que más me preocupa es cuando haya gente nueva que no tiene relación con nosotros. ¿Cuáles serían unas formas, ¿verdad?, sencillas de usted presentarle en ese momento al Señor Jesús y decirle que si ella quiere que ore por ella o si ella está de acuerdo en aceptar a Jesús, ¿verdad? Eso para mí sería muy importante para no ahuyentar a la gente, ¿verdad? Porque hay gente que le puede decir, si usted no se convierte hoy, puede salir de aquí, lo agarra un carro y se va para el infierno, ¿verdad? Tal vez no es sabio. ¿Cuáles serían, don Hugo, que tal vez tiene más experiencia, cuáles serían algunas formas, ¿verdad?, como para poderle presentar a una persona el Evangelio, ¿verdad?, para que la persona lo medite por lo menos, tenga alguna respuesta?
Bueno, es así como hacer una lista exhaustiva, ¿verdad? Yo creo que todos los días aprendemos a cómo presentar el Evangelio a otras personas. Para mí hay por lo menos dos elementos que sí tenemos que tener. Primero, es interés por aquella persona. No solo es un interés, ¿verdad?, que nace espontáneamente de nosotros, sino que es el mandamiento del Señor Jesús. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Es decir, que tenemos un mandamiento y por obediencia a Dios tenemos que venir a ella de verdad, interesados en ganar un alma, no interesados en cumplir con un mandamiento, sino interesados en la persona. La persona que quiere ganarse la voluntad de otro necesita estar interesado en aquella persona. Si yo no estoy interesado en ella o en él, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Lo que yo diga va a ser falso o va a tener un tono falso. Esa es la primera cosa. La otra cosa es algo que Dios ya ha puesto en nosotros, que es el amor de Él. Es muy parecido al interés, pero este ya es algo que se expresa con palabras tiernas, palabras suaves, palabras que podríamos decir liman cualquier aspereza que estuviera ahí. El amor de Dios, comunicarles el amor de Dios. No podemos comunicar amor de Dios si no lo tenemos nosotros y si en ese momento no estamos conscientes de él. Yo creo, ¿verdad?, que esas dos cosas son importantísimas. Yo no he visto a nadie que nos rechace la palabra del Señor si no le mostráramos interés y amor. Yo he tenido la experiencia, mi familia se escandaliza cada vez que yo le hablo a gente extraña. A veces lo hago en chiste y los chistes no son muy buenos, pero otras veces es porque el Señor me está motivando a mí. Por ejemplo, en un restaurante y viene una de las saloneras a servirme y yo veo algo en el rostro de esa persona, veo tristeza, veo problemas, veo algo que el Señor me está mostrando. Y si yo no respondo a eso, yo voy a tener que darle cuentas al Señor. Y yo les hablo a las saloneras con mucho gusto, yo les digo, ¿verdad?, tal cosa. Varias veces, muchas de ellas o algunas de ellas se han puesto a llorar ahí en ese mismo sentido, por haber obedecido esa inclinación al Señor. Pero solo porque estamos en un restaurante y son muchachas sencillas, humildes, que nos están sirviendo y nosotros porque tenemos alta alcurnia no nos vamos a relacionar con nadie más abajo de nosotros, perdemos la oportunidad de ganar a las personas. Esas dos cosas más importantes que otras, pero hay muchas, ¿verdad? Pero yo no quiero, tampoco me parece que debemos de aprendernos a algunas cosas que dice los que conocen esto, los de ciencias sociales o lo que sea, ¿verdad?, para hacer eso. Eso ya es artificial. Yo creo que nos debemos de dejar llevar por el Espíritu Santo. Continuar un poquito con la pregunta de Carlos y tratar de comunicarles lo que he aprendido. Como decía don Hugo, es importante la relación con el Espíritu Santo. Y últimamente he procurado tener una buena relación con Él. Ahora que hablaba don Hugo, veo que a mí también me cuesta mucho poder escuchar lo que Él me tiene que decir, porque estamos orándole, estamos hablando con Él, pero de un momento a otro uno viene, se levanta y se va. Y para ser un poco imaginativos, pienso que Él se quedó y ya se levantó y se fue, ¿verdad? No nos dijo nada.
Otra cosa importante que hablábamos don Hugo y yo era la palabra de Dios. Es importante que la estemos escudriñando para que el Espíritu de Dios, con esa vida de Dios que hay en nosotros, Él pueda tener esa buena relación y comunicación con nosotros. Lo que les quería contar es que a raíz de esa relación hay muchas cosas que he notado en mí, y me estoy poniendo ejemplo porque es algo que estoy viviendo. He visto muchos cambios en mí en cuanto a cuando me le acerco a las personas y tal vez les ayude en algo. Tiempo atrás yo me le acercaba a una persona y si no era una persona conocida, tal vez yo le entraba con una frase como por ejemplo, ¿qué calor está haciendo, verdad? Y el otro me quedaba viendo y me dice, sí. Y como que nada pasaba, ¿me explico? Les pasa a ustedes también, ¿verdad? Pero he notado que hay algo que cambió. Y es que creo que cuando me le estoy acercando a la persona, estoy pensando menos en mí y más en la persona, lo que decía don Hugo. Y vieran ustedes cómo ayuda eso. Otro consejo: no se acerque y de una vez empiece a hablar. Yo creo que a veces eso es un error que tenemos. Porque si usted se acerca a la persona y de una vez dice, ¿qué calor está haciendo, verdad? La otra persona lo que puede pensar es, lo que está tratando es de ver cómo, pero no encuentra vida en eso. Lo que usted está diciendo no está mal, pero yo he notado que con solamente que me le acerco a la persona y me quedo un rato en silencio y tal vez en mi mente orando al Espíritu de Dios, empiezan a suceder cosas. Donde en el ratito de estar ahí, esa persona ya ahí dice algo. Y entonces ya es una oportunidad para empezar a hablar. Y la otra cosa que creo yo que es muy importante es que pensamos tanto en nosotros que aquella persona tal vez en la primera impresión le cayó bien y la conversación va muy bien y tal vez la otra persona está interesada en decirle algo que está en su corazón, pero uno viene y corta esa relación. Y voy a tratar de poner este ejemplo donde uno le dice, no, es que yo en ese caso haría esto y esto. Entonces el otro dice, ¿y para qué lo voy a decir si ya él me dijo su posición? O sea, creo que debemos de dejar y no dar nuestro punto de vista y nuestro criterio de un solo, porque entonces paramos el asunto y no damos esa oportunidad. Quería contarles eso porque en momentos, en grupos donde estamos, he empezado no a practicarlo porque lo estoy haciendo como muy vida, ¿verdad? Pero sí, ahora que hablaba de nuevo, me empecé a acordar, algo ha cambiado ahí. Imagínense, ya a los 56 años, ¿cómo no aprendió eso uno más atrás, verdad? ¿Cuántos momentos pudiéramos haber aprovechado y hicimos el corte? Y usted y yo sentimos cuando cortamos, porque usted siente a la persona que está muy abierta y de un pronto a otro usted hizo un corte y ya esa persona no quiere estar más con usted.